empeorar y que la solución nunca llegará. Y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, por las noches sueño que llega el final y a mi tierra finalmente regresar. El destino está marcado, esta vez no ganarán. Y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York, y si te digo que quiero ir a Damasco y nunca ir a Nueva York. Perdido en un barrio de la periferia, parezco un extraño pateando las piedras. Perdido en un barrio de la periferia, muero de miedo, me tiemblan las piernas. Paredes que vivieron una mejor era, tienen historias que nadie recuerda. Paredes que vivieron una mejor era, pinturas que maquillan su real belleza. Llego a una esquina que parece inhabitada, lejos de las luces siento sus miradas. Llego a una esquina que parece inhabitada, ellas solo quieren que entre a su casa. Perdido en un barrio de la periferia, parezco un extraño buscando cosas nuevas. Perdido en un barrio de la periferia, perdido en un barrio. En lo más profundo de esta enorme casa, un rincón oscuro y húmedo me llama. En lo más profundo de esta enorme casa, encontré el placer que tanto buscaba. Llego a una esquina que parece inhabitada, lejos de las luces siento sus miradas. Llego a una esquina que parece inhabitada,
casa. Perdido en un barrio de la periferia, parezco un extraño buscando cosas nuevas. Perdido en un barrio de la periferia, perdido en un barrio. Carlos en la esquina me contó una vez que él tenía muchas cosas por hacer. Terminar bachillerato y salir a trabajar, complacer a su familia y un auto comprar. Te soy sincero, nunca me imaginé de lo que un día yo de Carlos me enteré. Un día, mirando el informativo, me enteré que Carlos había fallecido. Un día, mirando el informativo, me enteré que murió como mendigo. Un día, mirando el informativo, me enteré que Carlos había fallecido. Un día, mirando el informativo, me enteré que murió como mendigo. No puedo creer cómo pudo ser. Me juraste que no iba a suceder, pero acá estoy tratando de entender la farsa que nos vio nacer. Ahora llegó tu hora, ya no hay lugar para tu oratoria. Empiezo a creer que tengo que empezar a sospechar. Si lo real no es lo real, entonces ¿qué carajos hago acá? Sobrevivir y nada más. Y esa es otra duda que se va. Otro día sin dormir, otra noche en que no estás. No me gustaría preguntar
No puedo creer cómo pudo ser. Juraste que no iba a suceder. Si lo real no es lo real, entonces ¿qué carajos hago acá? Sobrevivir y nada más. Y esa es otra duda que se va. Si lo real no es lo real, entonces ¿qué carajos hago acá? Sobrevivís fingiendo algo más, y eso ya no lo puedo negar. Entonces ya no quiero fingir más. No quiero fingir más. No quiero fingir más. Yo que soy una persona conflictiva, no me cabe lo del amor y la paz. Ella me está sacando la ficha. Muy buenas noches de sábado. Buenas noches. Bienvenidos a todos los que están en este momento y los que estarán a una semana más de nuestro experimento de historia colectiva que hemos dado en llamar, Víctor. Quejarse es gratis. Quejarse es gratis. 8 episodios, 2 meses, técnicamente. Sí, técnicamente. Y bueno, introducciones felinas, esperemos que nos escuchen. Pero bueno, una semana muy interesante la pasada y muy interesante la que vendrá también, porque tenemos acá noticias de nuestros casi patrocinadores, porque son los que nos permiten hasta ahora seguir este programa en el formato que corresponde, que son nuestros amigos de Ansiedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con nuestros amigos de Ansiedad? Tuvieron un interesante toque en un nuevo formato para ellos. Un formato acústico. Punk acústico. Punk acústico. Muy interesante, la verdad. Triunfando en Gallagher's. Sí. Siempre triunfando, nunca intriunfando. Pero bien, aparte tocaron nuestro tema favorito, que es ¿Quién imitó a este hippie? Justo antes de que una señora anciana de la tercera edad, que ya no es joven, Katy, si estás escuchando esto en algún momento, ese guiño es para vos, pusieron a queja, y bueno. Pero bueno, lo importante es que le pagaron, así que... Vale, lo importante es que le pagaron. Sí. Lo importante es que le pagaron. Sí. Pero bueno, muy interesante, muy bueno. Aplausos de pie a nuestros amigos de Ansiedad. Insisto, siempre triunfando. Sí. Esperemos que pronto tengamos noticias de su segundo disco. Financiado por el... Gallagher. No, muy bueno, muy bueno. No le vamos a hacer chivo a Gallagher, pero estuvo muy bueno. Sí, la experiencia también. Vamos a hacer archivo de ansiedad. Vamos a hacerle chivo a Ansiedad. Se la jugó, hizo un acústico así primera vez y le salió muy bien. Muy bien. Me informan que mañana se publican registros de sucesos perfectos. Sucesos de jueves, así que si alguien quiere saber al respecto, ya saben lo que tienen que hacer. Van, siguen Ansiedad. Es la única cuenta que seguimos en nuestro Instagram. Así que... Es muy fácil encontrarlos en ese caso. Así que bueno, lo siguen, averiguan y bueno, están ahí pendientes. Pero también es una semana muy interesante porque comienzan las clases. Con eso comienza un nuevo año laboral para mí. Y comienza... un momento muy interesante para nuestros 2 moderadores, ambos, que van a terminar su paso por la educación secundaria. Esperemos. Lo cual también es maravilloso y a mí me complace muchísimo, me congratula inmensamente. Las felicitaciones a nuestros
ambos maravillosos moderadores, uno de los cuales tengo acá y la otra que tengo allá con su espadita en el chat. Muy orgullosa de todos ustedes, chicos. Los amo, así, Gracias, corazoncitos. Pero bueno, acá no venimos a hablar en serio. Acá hasta justo ahora estamos hablando muy en serio. A partir de ahora ya arranca el podcast, el episodio de hoy. El episodio de hoy con nuestro tema, ¿qué onda con la gente que dice, ay, con eso no se jode? Sí. Frase que hemos escuchado hasta el cansancio, como siempre, en las maravillosas redes sociales, de las que siempre hablamos maravillas. Mal y usamos también, porque obviamente... Pero bueno, ¿no te has cruzado? Supongo que sí, porque acá viene, pero ¿te has cruzado con una señora o con un señor escandalizado que diga, ay, con eso no se jode? Sí, por supuesto. Cuéntanos alguna experiencia. En realidad en ese sentido no. A ver. He dicho yo, en realidad. ¿Has sido vos el señor? He sido yo ¿Has sido vos la señora malhumorado. Pero considero que tuve fundamentos para ofenderme, porque tuve, no diría que el placer de conocer a alguien. Una hemorragia de placer. Sí, de conocer a alguien que en cierta época reciente hacía chistes sobre el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, y no se burlaba, pero hacía chistes con videos de fondo de gente básicamente tirándose los edificios en llamas, ¿no? Me pareció algo muy fuerte en ese momento y bueno, decidí alejarme de esa persona porque me parecía algo fuera de lugar. Muy bien, y con esta anécdota de Víctor, en realidad nos viene muy bien porque tenemos en nuestro humilde guión para hablar acerca de cuáles son los límites del humor, si es que tiene que haber. Claro. Vamos a hablar acerca del humor negro, vamos a hablar acerca de la función del humor y vamos a dar nuestra opinión que nadie nos pidió, pero bueno, es nuestro programa, así Claro, que... si están acá es por algo. Pero ¿sabes qué? Vamos a mencionar también opiniones muy interesantes, desde Freud, que da una opinión muy interesante acerca de cuál es la función del humor. Vamos a también hablar de lo que plantea Matías Botero, un influencer, básicamente, ¿no? Y vamos a hablar de un libro que se llama Personalidad y Sentido del Humor, publicado por Avner Tib, donde da, si no me equivoco, unas 5 funciones del sentido del humor. Así que no es solamente nuestra opinión, ¿no? Como siempre decimos, nuestra opinión bien fundamentada, bien linda, bien toda, ¿no? Vamos a ir así directo al hueso, Víctor. ¿Hay límites para el humor? Yo diría que depende. Ajá. Siempre, sí, insisto, Obvio, siempre la respuesta obvio. siempre la misma. Para mí a siempre todo. va a ser depende, ¿no? Obvio. O sea, para Muy mí bien. depende de la situación, depende del tema, pero más que nada depende a quién le dirigís ese humor, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Y porque capaz que tocas un tema que es delicado para esa persona, o capaz que no se entiende cómo es un chiste, ¿no? Y bueno, quedas un poco mal parado vos, o dejas a la persona diciendo qué clase de pelotudo sos que haces con chistes con esta clase de temas, ¿no? Estamos con la opinión de Víctor, una ex señora escandalizada, Sí. que no es bueno. Yo un poco rehabilitado, pero hay temas que todavía me molestan un poquito igual. Bueno, podríamos concluir, en realidad es un poco la conclusión, o sea, ya cerramos el podcast. Podríamos concluir entonces que el humor es contextual. Sí. O sea, que depende del contexto. Depende del contexto. Bien, bueno. Básicamente es la opinión que vamos a tratar de desarrollar, ¿no? Que en este caso yo voy a jugármela por decir que no hay límites para el humor. Algo que decía Matías Botero y en lo cual yo me siento muy identificada, es que yo no puedo imponerte a vos el límite para decir, a mí me ofende esto, me ofende este tema, entonces vos no podés hacer chistes con eso. Te dejo de consumir, te dejo de seguir, pero yo no puedo imponerte a vos. A mí, cuando estábamos comentando esto ayer y estábamos desarrollando más las ideas para el guión, yo te comentaba que para mí el sentido del humor es como un lugar que tenemos en el cerebro que hay algo que le hace cosquillas.
Y así como no todos los seres humanos tenemos la misma sensibilidad a las cosquillas, o sea, hay gente que es súper sensible y que la tocan así y ya se muere, le está dando así 17 convulsiones en el piso, hay gente que prácticamente no tiene cosquillas. No podés decir, no podés prohibir las cosquillas porque hay gente a la que le hace mal. Y no podés prohibir hacer chistes con ciertos temas porque a vos te parezca malo. Es decir, y ahí entramos con lo que es lo políticamente correcto en el humor. Que atenta contra el sentido del humor mismo. Sí. Todo lo políticamente correcto, poco a poco, se hace sentir más. Es como que está. Es como que. Es una especie de barrera que nos. ¿Cómo es? Se me fue la idea. Que nos ata, que nos limita. Sí, que nos está limitando. Básicamente nos limita. Es que la políticamente correcto en el humor va en contra del sentido mismo del humor porque hay algo que Freud menciona, que es que el humor viene a hablar acerca de lo prohibido en una sociedad, viene a hablar acerca de los tabúes de una sociedad. Y por ahí leía que un chiste que hace reír a todo el mundo no debe ser un buen chiste. Además, vos podés teóricamente hacer chistes con lo que sea. Si fuera por las subjetividades ajenas, no se podría bromear con absolutamente nada. Siempre vas a ofender a alguien. Por eso mismo que decías vos, que el humor es contextual. Vos sabés que hay cierta persona con la que de repente cierto chiste no puedes hacerlo porque sus experiencias personales, sus creencias, su Lo que sea. lo que sea. Lo que tenga dentro de la cabeza. Pero ahí estamos hablando de los chistes persona a persona. Sí. Cuando uno va, por ejemplo, y tiene un humorista, vos no podés cancelar a Yayo porque hace chistes sexistas. No lo consumas. Y de repente, cuando nadie lo consuma, tal vez tenga que cambiar de. Pero no lo consumís. No sé, es decir, insisto, tenemos el tema allí colgado, el de la cultura de la cancelación. De hecho, si de paso no pensamos el tema para la semana que viene. Sí. Pero igual, haciendo una aclaración, no estamos tratando de censurar a Yayo. Es un ejemplo nomás, porque en su época tenía un humor muy fuerte. Pero la gente le gustaba su humor, por eso es tan famoso, ¿no? Pero, Hasta el día a de hoy ver, creo que se siguen consumiendo Yayo en cierta si forma. vamos por el tema de cancelar, exacto, lo que nos dicen en el chat es perfecto y que es el punto en el que vamos a tocar más adelante. El límite del chiste está en su intención. Claro. Es algo que dice Matías Botero y que lo comentábamos ayer. ¿Viste cuando vos en el liceo te enseñan el famoso esquema de la comunicación, que es una chotada y no te sirve para nada, así Sí. como está planteado, y te hablan del emisor, del receptor, del referente, bla, bla, bla? Hay 2 o 3 aspectos que se dejan siempre afuera y para mí son los más importantes. Primero, cuando vos tenés el círculo, ese famoso esquema de la comunicación, omitís que en realidad, sí, para que haya comunicación vos necesitas un receptor, es decir, alguien que reciba ese mensaje. Si nadie recibe el mensaje, ese mensaje, la comunicación no se dio. Pero todos cuando nos comunicamos tenemos un receptor ideal. Coinciden o idealmente deberían coincidir lo que es el receptor con lo que es el destinatario, es decir, para quién yo produje ese mensaje. Otra cosa que se omite normalmente es el tema de la intención comunicativa, que es lo que se menciona acá. Perdón. Vos cuando haces un chiste, sobre todo cuando haces un chiste con un tema sensible, tenés que explicitar el contexto y tenés que explicitar que la intención es ser una broma. Pero de antemano tiene que estar. Se tiene que ver las condiciones. No vale utilizarlo como una excusa porque te salió mal. Claro. Vos fuiste a atacarlo, fuiste a burlarte, fuiste a ofender. Claro, si ofendiste a alguien queriendo sin querer, no puedes decir, era un chiste, no te puedes enojar conmigo. Exacto, porque ahí volvemos le reboto la responsabilidad del otro. Yo no me hago cargo de que te ofendí. Vos te ofendiste porque no sabes entender mis chistes. Claro. Capaz que tus chistes son una porquería. Y sí. Y una cuestión que veía por allá es que, y que lo te das cuenta, es necesario cierta inteligencia para el humor. El humor es una muestra de intelectualidad. No estoy diciendo que tengas que ser súper inteligente, pero todo lo que implica decodificar el humor, sobre todo cuando es como un poco más complejo, de doble sentido, juego de palabras, etcétera. Y vos tenés que entender, ya el momento en que vos tenés que darte cuenta que el humor no es algo real,
Es una situación ficticia que tiene que ver con la narrativa. Vos ves la estructura de un chiste es como un cuento en miniatura. Que el objetivo en sí no es la historia, sino el humor, el efecto. Claro. ¿Ah? Entonces, cuando vos te parás en todo eso, te das cuenta que hay cierta necesidad de inteligencia en el humor. Y de inteligencia para decodificar el humor. Y no me refiero a que el aire de superioridad, por eso hay humor para todos los gustos. No es lo mismo Midachi que Lelutier, que Dolina, que Yayo, que Claro. el Grone. Pero Claro. está todo. Pero podés apreciar, podés disfrutar todo. Y sí. Si tenés bien clarito cuáles son tus límites, puedes llegar a disfrutar todo eso. Si Entre ciertas cosas, ¿no? tenés que ser capaz en principio de algo básico que diferenciar la realidad de la Sí, fantasía, obvio. ¿no? Como decíamos ayer también, el arte del artista, ¿no? El arte del artista, que es algo que es discutible también. Pero, Pero bueno, sí, que vos hagas chistes sobre cáncer o que hagas chistes sobre el holocausto, no necesariamente te hace estar a favor del holocausto, no necesariamente te hace una mala persona por reírte del cáncer. Dentro de esta teoría de los 5 objetivos del humor, uno de ellos, creo que era el más importante, era que es la defensa contra el miedo y la ansiedad. O sea, vos lo utilizás como un mecanismo de defensa. Haces chistes para defenderte. Y por eso es que hacer chistes con la muerte es como, está mal visto, pero puede servir. Cuando vos estás... No quiere decir que todos tengamos que ser igual, lo que hablábamos hoy, es decir, todos tenemos una tolerancia diferente al humor. Mi límite para... El humor no debe tener límite, las personas tenemos límites para sí, el humor. yo tengo mis límites, vos, mira, tenés tus límites. Hay cosas con las que a mí no me gusta bromear, no me caen muy bien los chistes, pero no puedo prohibir Claro. al otro. Porque Sí. capaz que el límite del otro es más amplio y hay gente que tiene una tolerancia mucho menor. Sí. Lo Eh, mejor en ese caso es retirarte pacíficamente, ¿no? Tipo, pero no decís, sos un imbécil, no puedo hacer cosas un así. insensible, ¿vos qué Sí. sabés? Hay gente que se está muriendo y hace chistes con su propia muerte. Y sí. Y es su Yo lo haría. manera de lidiar con esto. Yo lo voy a hacer. Hay que estar en esa situación, ¿no? Pero hay gente que bromea con sus propias enfermedades. Hay una humorista que a mí me encanta, me encantó, no me acuerdo cómo se llama, que tiene tiene parálisis cerebral. Creo que te mostré ese video. Es una muchacha que Sí. tiene parálisis cerebral y cuenta cómo ella quería ser actriz, pero nadie la contrataba. Y entonces decidió que iba a hacer comedia. Y hace comedia sobre su parálisis para visualizar la parálisis y mostrar que son personas que tienen sus limitaciones en cuanto a movilidad, pero pueden perfectamente ser funcionales. Entonces, utiliza el humor para visibilizar. ¿Vos le vas a decir que es una insensible por estar haciendo un chiste con la parálisis cerebral? No. Bueno, podés hacerlo, podés, pero es ella la que está dando a conocer su problema de su manera. Creo que es más complicado cuando alguien de repente no tiene esa situación y hace chistes y ahí vos tenés que ser lo suficientemente inteligente para que se entienda, como decía Darwin acá en el chat, que es un chiste y no una burla. Claro. Cuanto más sensible es el tema, más inteligente tenés que ser para poder desarrollarlo como una broma y que quede claro y que se entienda. Si vos no podés hacerlo, si vos no podés darle la estructura de una broma, como decía en este caso Matías Botero, ¿no? Que tiene que tener explícitamente la intención de hacer reír, que tiene que tener un remate, que tiene que tener una cierta estructura, y vos no lo podés hacer, no hagas el chiste. Porque si no es un comentario, y no te puedes enojar porque a alguien le caiga mal. Porque no queda clara que tu intención es hacer reír. Claro. Entonces, hablando nuevamente o siguiendo con esto de las funciones del humor que decía este autor Ziv, es que es la válvula de escape para tabúes sociales. Es un poco lo que hablamos ayer mientras guionábamos. Que muchos chistes, los chistes creo que más nos hacen reír, están relacionados con cosas como con la temas. violencia. Sí, o sea, el tema es tabú básicamente, la sexualidad, como ya no tanto ahora, pero sí, violencia, guerras quizás. Y también hablaba, y esto me pareció muy interesante, de que el humor es una forma de liberación controlada de impulsos que son una amenaza potencial para la sociedad civilizada. Claro. Y
En ese sentido, también está bueno, y está relacionado tal vez con lo de la semana pasada, con poder visibilizar. Porque cuando una persona hace un chiste, que viste que está ese dicho de que entre broma y broma la verdad se asoma. Si alguien, hay que ver, si alguien insiste mucho en hacer siempre chistes con la misma temática, está bueno también para visualizar. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a la faraona? Es lo que hablábamos, ¿no? O sea, el tipo tuvo una intención, supongo, humorística que le salió pésima porque no fue explicitada. Y encima es una temática recurrente y una temática tan sensible como la pedofilia, que si vos vas a hacer chiste de pedofilia, que no te digo que no los hagas, hacelos de una manera inteligente. Claro. Que no te explote en la cara, eso es imbécil. Que sos la faraona. Claro. Pero está bueno también visibilizarlo. Porque, viste que hoy te hablaba de esto de que si fuera por las subjetividades ajenas no se podría bromear con nada. Sí. Y hay gente que quiere cancelar el Chavo. Por ejemplo, porque dice que el Chavo es un mal ejemplo de violencia infantil, que naturaliza la violencia, Bueno, que naturaliza la falta de respeto. ponele. Incluso si eso fuera cierto. Que no te digo que no lo haga. Yo conocí gente que me decía que no le gustaba el Chavo porque le parecía triste. Que todo el mundo, me acuerdo de una compañera una vuelta me decía que a ella le parecía triste que todos tuvieran, porque todos tienen cosas y no le dan nada al Chavo. Bueno, entiendo. También entiendo que en la situación que tenía esta persona, ¿por qué le podía resultar triste? Pero nunca salió a decir, no podés mirar el Chavo porque es horrible. Pero también volvíamos con algo que ya hemos dicho. ¿Por qué en lugar de cancelar el Chavo, si vos tenés hijos y tenés miedo que sea un mal ejemplo, no le decís, sí, viste que ellos se maltratan, así se pegan entre sus amigos, vos le harías eso a tus amiguitos? O sea, capaz que podés utilizarlo como una manera de conversar con tus hijos, a ver qué es lo que les pasa por la mente, en lugar Sí, de... a ver, explicarles de que lo vean por lo que es, una comedia, hecha en un contexto totalmente diferente ahora, ¿no? Capaz que ahora si haces un Chavo más moderno es un poco censurable, O sea, si es un quizá. Chavo más moderno, ¿sabés cómo te va a caer la inglés? O sea, Sí, no te van a dejar transmitir eso ni después de las 12 de la noche, no creo seguramente. que pudieras hacerlo porque no hay forma de hacerlo políticamente correcto. Veo que es lo políticamente correcto no solamente destruye el humor, sino que no nos permite enfrentar nuestros propios horrores como una sociedad. Sí, El humor tiene la función, entre otras cosas, de crítica social, que también lo decía ahí, tengo miedo de decir, le digo Sig, me sale Sig, es Siv, Sig es otra cosa. La función de crítica social, bromeamos con cosas que socialmente están mal vistas. Y eso nos permite, en cierta manera, también cuestionarnos, es decir, ¿por qué me estoy riendo con esto que es tan espantoso? O, cómo puede ser que hasta que sí, nos reímos de nosotros mismos también. Estamos teniendo un pequeño desperfecto técnico. Gatos ya están un está, poco ya insoportables. está, ya está. Es lo que la gente, por ejemplo, le habla en cuanto a las murgas. A la gente supuestamente le gustan las murgas y eso sería todo un otro tema que lo ensalza por allá porque ay, hace crítica social y te hace pensar. Te hace pensar igual que un estandapero que hace chiste, no es que sea superior. Te No, gusta su humor, y nada sí, más. Pero no es que sea el único medio para hacerte reír y pensar. La gracia del humor es que te haga reír y pensar. sí. Pero si vos Ya por... sea pensar de por qué te estás riendo de esto, o Exacto. pensar en que, ¿cómo puede ser que esté pasando esto en serio? Creo que a todos nos ha pasado que nos han contado un chiste horrible y vos decís, ¿cómo me puedo estar riendo de esto? Sí, Y te sentís la peor basura del mundo, pero es la gracia de eso. sí. Que vos te puedas enfrentar a algo horrible en un entorno controlado, en un entorno donde se pueda fomentar el encontrarte con el otro. Cuando vos te reís con otro, Mm. te conectas con esa persona. Claro, una cosa es reírte con alguien, otra cosa es de alguien. Ay, me parece muy cliché, pero sirve. O sea, es tal cual Obvio. así. Pero allí insisto, lo que decían hoy, ¿no? El límite del chiste está en la intención. Sí, O uno de los límites del humor es claro. que... Poniendo un ejemplo actual, nosotros, el fin de semana no, el día de toque con los gurises, ¿Qué? ¿no? Que nos reíamos de pobre Darwin que tenía que tomar cerveza
brasileaco, y bueno, pero él sabe que no es una burla hacia él. Pero está el contexto y está, Claro, te queremos pila. está explícito los límites, ¿no? O sea, Claro. sabes hasta Y dónde. sí, porque se sabe que es un ambiente donde Está la, no es para posibil- ofender. está la posibilidad de hacerlo. No te ofendas. Pero vos te das cuenta que también con esto, volviendo a esto de la conexión, ¿no? Volviendo a esto de cómo conectás con otro, con el tema del humor. No hay un meme que dice, si te gusta y te hace reír, Perdiste. eh, Se puede usar en muchas situaciones. no es como que una de las cosas que buscas cuando estás buscando a alguien con quien estar, una pareja más bien estable, es que te hagan reír las mismas cosas. O sea, que te diviertas, o sea, que sea una persona divertida, que sea una persona con la que te puedas reír de las mismas cosas. Claro. Entonces, el humor también tiene esa cuestión de cohesión social, digamos. Nos podemos reír de las mismas cosas. Y cuando vos te reís de cosas que son socialmente cuestionables, también formas parte de una... afianzás toda esta cuestión de ser parte de una sociedad, de ser parte de una comunidad. Entonces, cuando vos reducís a lo mínimo, es decir, cuando vos utilizás como parámetro a la persona que es de cosquilla fácil, te perdés todo eso, porque sabés que no vas a poder ir más allá del cuento de hace mucho que espera, no, yo siempre fui tomate. ¿Entendés? Que no hay problema, es un chiste muy lindo, muy divertido para que lo cuente un nene de 4 años y todos digamos, ay, qué mono el nene. Tiene futuro. Claro, no hay ningún problema con el humor blanco, con el humor simple, el humor de salón, el humor inglés, no hay problema. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema con ir más allá? No te estoy diciendo que estés todo el tiempo haciendo chistes de humor negro y todo el tiempo siendo ácido y todo el tiempo siendo irónico y sarcástico, porque también es re desgastante. Pero, ¿cuál es el problema de ir un poco más allá? Como nos dicen en el chat, el humor y la inteligencia son factores que atraen tanto al hombre como a la mujer. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Sí, no todos, y creo que ahí está la cuestión de los límites del humor, ¿no? Hay gente que se fija mucho más en... No le importa tanto la inteligencia, pero el humor y la Bueno, inteligencia... si tenés un estándar bajo, problema tuyo también. Bueno, pero esa es la gente que se escandaliza, ¿no? Sí, no. El humor y la inteligencia van de la mano. Tienen que ir de la mano. Yo creo que no, es que van de la mano. El humor es una expresión de intelectualidad. Sí, pero si vos no sos muy inteligente y haces humor, capaz que te sale el tiro por la culata también. Tenés que tener en cuenta eso, es como le decíamos hace un par de minutos. No, por supuesto. Pero dentro de estos cinco elementos que... O dentro de estas 5 funciones del humor que se mencionaban, una de ellas es justamente el juego intelectual. Que se menciona por acá estoy citando de una página que se llama La mente es maravillosa o algo así, que cita ese libro, y por las dudas, si quieren leer el artículo completo, dice una cita que me gustó mucho: nos da la libertad momentánea de la tiranía del pensamiento lógico. El humor nos permite escapar de los límites de la realidad y disfrutar de nuestra capacidad de originalidad y creatividad. Es que, ¿cómo puede ser que hayan pasado millones de años y todavía seamos capaces de crear chistes? Y el humor siga evolucionando, y sigamos encontrando, o que nos reencontremos con algo que nos hacía reír cuando cuando éramos chicos, la típica, escuchar de nuevo un chiste que me hacían cuando tenía 10 años y me vuelvo a reír. Es decir, capaz que ahora no estamos tocando tanto temas del ay, con eso no se jode. Pero el peligro del ay, con eso no se jode es que siempre tengamos que ir bajando los estándares, porque siempre vamos a encontrar a alguien que se ofende con algo. Sí. ¿Acaso podemos juzgar a la persona porque se ofende fácil? No. No sabemos qué es lo que lo lleva a ofenderse. Y sí, hay todo un trasfondo de por qué. Porque si le pasó algo específico. Obvio. Por una creencia. Por moda. Por moda también. Hay gente que se ofende por moda. Claro. Obvio. Hacemos chiste con los africanos que se mueren de hambre, pero no podemos hacer chiste con la guerra en Ucrania. Sí, obvio. Porque no nos molesta hacer chistes con los negritos que se mueren de hambre. Nos molesta hacer chistes... Los que se mueren en las costas tratando de cruzar de país. No, claro, pero... Nos molesta hacer chistes con los nenes rubios, que también es lamentable, es tristísimo, pero es triste a ambos. O sea, si no podemos hacer chiste, no podemos hacer chiste con ninguno de los dos. Sí.
Y, obvio, a la Desmoralizar, gente le gusta ofenderse en nombre de los demás, como nos dicen en el sí. chat, es exactamente. Yo Es no... una frase que, si no me equivoco, Darwin, salió en el show que me recomendaste de Daniel Sloss en Dark, que fue mencionada ayer mientras hacíamos el guión. Comentarnos un poco. Es un excelente. No, me olvidé un poquito, pero No, que nos comentes es un un poco. excelente show. Está en Ujú. Netflix, si no me equivoco todavía. Y bueno, básicamente el señor Sloss menciona muchos temas tabú, mucho humor negro, por eso se llama un poco así Dark el episodio. Muy recomendable, realmente. Y no les voy a hacer mucho spoiler. Primero, porque no me acuerdo tanto. Segundo, porque los spoilers están mal. Bueno, pero dentro de ese stand-up, yo me acuerdo, me quedó muy patente el tema de que él hacía chistes con su hermana discapacitada. Sí, así es. Y era una manera, y lo mencionaba también, y sobre todo, pues bueno, que después de que ya murió, de que era un mecanismo de defensa, un mecanismo para poder lidiar con esa pérdida. Sí. Creo que todos tenemos mecanismos para lidiar de diferentes. El humor, leía por ahí, y es cierto, tiene una función catártica. Así como hay gente que llora, y así se siente mejor, y hay gente que grita, y así. Yo no quería hacer spoiler, lo dijo ella. Bueno, pero no conté todo. Por la duda, me están reclamando el spoiler de la muerte de su hermana, pero está muy bueno todo de la sección, Sí. justamente. Pero es una forma de lidiar con situaciones que serían demasiado deprimentes. Cuando alguien se entera que se va a morir, o se encuentra en otra situación, yo qué sé, fácil, te robaron, o perdiste el trabajo, o te engañó tu mujer o tu marido, Sí, y podés llorar, podés gritar, podés pelearte con todo el mundo, y podés hacer chistes. Y no hay ninguna forma que sea más valiosa que la otra. claro. Es la que mejor te funciona, básicamente. Pero si vos sos del team llanto o del team me agarró las piñas, no podés cuestionar que haya gente del team me voy a reír de esto, me voy a reír de mí mismo. También está esta cuestión de que cuando la gente, aparte está, insisto, siempre termina reduciendo toda la positividad tóxica. Haces chistes sobre vos mismo para poder lidiar con cosas que vos no te gustan de vos o que aceptaste. O también visualizar a las demás personas, ay, que se tiró todo, de que no es tan grave el asunto también. Y te dicen, ay, pero vos no podés hacer chistes, vos te tenés que ¿Por aceptar qué? como sos. Si Y fue a mí el que me atropellaron por andar en bici. no, yo me refiero, por ejemplo, gente que hace chistes con que es gordo. Ah, Ponele. bueno, sí. ¿No? Y sobre todo si es una mina. Si es un hombre no le importa a nadie. Pero si es una mina haciendo chistes con que es gorda, va a agarrar, le van a agarrar y le van a decir, no, pero vos sos hermosa, te tenés que aceptar como sos. Una cosa no quita la otra. Sí. Una cosa no quita la otra. Si yo sé que soy inteligente, pero tengo una memoria horrible, y voy a hacer chistes sobre mi memoria. Hago eso con mi madre todo el tiempo. Mi madre tiene una memoria pésima. Pésima. Y yo la paso cargando con el tema de la memoria. Le paso diciendo. Le paso haciendo chistes. Ahora no recuerdo en particular porque son muy, muy situacionales. No me acuerdo. pero sí, tal cual. Es decir, pero es parte de la experiencia humana reírse de uno mismo. Hay gente que no lo puede hacer y está bien, pero no podés pedirle a todo el mundo que baje los estándares porque vos no te lo bancás. No lo consumas, cancelalo. Si las redes sociales te hacen tan mal, no tengas redes sociales, nadie te obliga. Esa No. cosa de que, ay, tengo que tener redes sociales porque todo el mundo está en las redes. No, No. no todo pasa por las redes y si te hace mal, cerralas. Sí. Pero no podés ir por la vida pidiéndole a todo el mundo que se ajuste a tu moral, a tu ética, a tus valores y a tu sensibilidad. Porque si fuera por eso, tenemos que buscar a la persona más sensible del mundo, que siempre va a haber una más sensible, y bajarle todo su nivel. ¿Y qué hacemos con toda la producción intelectual y con toda la capacidad de reírse de uno mismo que hay y con toda esta cuestión de la unidad que genera el humor y con el cuestionamiento social que puede venir? Yo escucho un stand-up, yo qué sé, moralmente cuestionable y me puedo salir de ahí pensando. Es un reflejo crudo de la sociedad en el cual vos también podés reírte y eso creo que lo hace más aceptable. Es como el efecto catarsis, viste que la cuestión de la catarsis era cuando
Los griegos, si no me equivoco, ahora lo tengo un poco perdido. Ya sé que ahora, a partir de ahora me van a hacer chistes con mi memoria todo el Sí, tiempo, ¿verdad? no te Sí, rías de tu ¿viste? madre, ¿Viste? El toma. alemán, Sí, sí. tanto tiempo estudiando alemán, te empezó a Ah, afectar el alemán. ¿Qué alemán? El Alzheimer. Por lo menos sé pronunciarlo. Em, pero, bueno, viste, también hay que ver en qué momento le haces el chiste a la persona. Porque capaz que hay gente que en un momento, o sea, siempre se lo banca, pero estaba pasando en un momento particular, y capaz que justo en ese momento no es el mejor, pero no te puedes excusar en el chiste. Ya sé que socialmente está muy bien visto tomar el chiste, era una broma como la vieja confiable para que no me vean a mí como un insensible. Que a veces tampoco está mal decir, la verdad es que, perdón, no me di cuenta. O no te quiso ofender. Está, mal yo. ¿Listo? No tenés que, pero es una broma, ¿cómo te vas a ofender por esto? Y me ofendo porque puedo, porque quiero, o sea, me estás haciendo el chiste a mí. Diferente a, por ejemplo, lo que contaba este mismo humorista del que ustedes están hablando, el, Daniel Sloss. sí, Sí. el incidente que tuvo con la persona que no le gustó su show. Ah, sí, porque entre otras cosas. Ya que hicimos el spoiler Sí, principal sí. y final, ya vamos a hacer más spoilers, ¿no? Sí, hacía una declaración o un pequeño inciso, era parte de su. ¿Cómo se llama? Show, rutina. Sí, rutina, ahí va. Que decía de que en uno de esos shows, en cierto estado de Estados Unidos, donde es muy religioso ese estado, Ujú. decía de que Que es lo que decía una. un poco Darwin también en el chat, ¿no? Que Sí, la gente se ofende por chistes religiosos. sí. Una persona. ¿Te referís al que lo apuntó con el arma o el que se fue respetuosamente? Ambos. Ambos. Bueno, una persona se ofendió por un chiste religioso y básicamente lo apuntó con un arma, porque Estados Unidos. Y otra persona, mucho mejor, creo yo, que dijo que se ofendía y se iba, básicamente. Entre otras cosas, pero no lo amenazó con un arma. Es que no hay una cosa que te prohíba a vos decirle, va, esto me ofende, no me gusta. Pero una cosa es decir, esto a mí me ofende, el chavo no me gusta porque no me gusta la manera en que retrata la pobreza infantil. Ponele. Y otra cosa es decir, al chavo hay que prohibirlo porque no puede ser que sigamos viendo estas cosas en el siglo XXI. ¿Por qué no? Está buenísimo porque en realidad las cosas que pasan en el chavo, o que también está bueno ver que dentro de lo que pasa es como por ejemplo en Esperando la carroza. Sí, Que el hay gente que, chavo es cultura. El yo chavo no se Yo toca. pienso en Esperando la carroza que hay mucha gente que no le gusta por, bueno, cómo muestra la familia. No me va a creer, señora, pero la Es forma en una la que se familia muestra la promedio. familia es así. Una familia promedio hasta el día de hoy. La familia promedio. Obviamente que lo que se hace ahí, que es el género, ay, no me sale ahora. Bueno, pequeña pausa y No después. importa. Esto El no se va a género escuchar. es como la sátira, no es eso, cómo se llama, pero no me sale ahora el género del teatro de la obra. Se exagera, que el humor te permite exagerar también. Exagerar para hacer reír. ¿No? Entonces, te hace enfrentar. Yo a mí me pasa, por ejemplo, Esperando la carroza, que es mi película favorita, dicho sea de paso, que me hace reír un montón, porque me acuerdo aparte de muchas situaciones de mi propia familia, que me parecieron deprimentes en la vida real. Pero como la estás viendo en otra situación, que es lo que te hablaba de la catarsis en el teatro griego era ese efecto de cuando vos veías a este héroe que podía solucionar ese problema existencial y vos salías con esa sensación de que si esta persona pudo, yo también puedo superarlo. El efecto catártico, ¿no? El efecto catártico en el humor también está en, puedo ver en otros una situación que en mi vida es deprimente y me puedo reír de eso. Entonces, por un momento me puedo olvidar que es deprimente, puedo lidiar con eso y genero esos mecanismos para lidiar con eso, porque empiezo a asociar esto que es horrible que me está pasando con eso que me hizo reír en un momento. Y puedo lidiar con ello. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que lidiar con las cosas deprimentes que le pasan a partir del humor. Hay gente que no se puede reír. Está perfecto. Hay gente que le afectan las cosas de otra manera. Genial. Una cosa, pero volvemos a que los límites del humor son personales. Yo sé hasta dónde puedo ir. Yo qué sé, a mí mucho, por ejemplo, personalmente, yo qué sé, los chistes que tienen que ver con violaciones o los chistes que tienen que ver con maltrato infantil me pegan un poco, me chocan un poco, personalmente. Lo que voy a hacer normalmente es
ignorar el que hace ese chiste o decirle, va, mira, yo conmigo eso a mí no me va, no me gusta. Y si veo que la intención no es humorística, y lo que hay que hacer es denunciarlo, porque si es obvio. una apología a la situación, que es como por ejemplo lo que pasó con la faraona, cuando vos ves que el chiste le salió mal y lo que hay ahí es una apología, vos no podés decir, ay, pobrecito, pero se equivocó. No, cometió un delito. La apología a un delito es un delito. Y no importa si fue por error. El desconocimiento de la ley no excluye de la ley. Claro. Entonces, el problema es esto de tomar mi parámetro como lo único correcto, que es lo que nos estamos haciendo, nos estamos volviendo todos unas Karens en las redes y nos sentimos con el derecho de utilizar nuestros parámetros para limitarlos de todo el mundo. Y yo en una reunión de amigos le puedo decir, no, pará, no, conmigo esos chistes no. Porque se supone que es tu amigo, no se va a ofender. Se supone. Se supone. Pero no puedo ir a un show de humor. Porque aparte que no, prácticamente hoy por hoy el factor sorpresa está eliminado. Sí, ya cada uno tiene que avisa porque es mejor avisar. No solamente porque es mejor avisar. Yo ponele, no quiero avisar nada y digo, bueno, tengo un show. Cualquiera puede agarrar un video, un lo que sea, y ver cómo es mi show. Obvio. Hoy por hoy no hay factor sorpresa. Muy raro, muy difícil mantener el Sí. secreto. Más con alguien que te comenta todo con spoilers. No, sí, bueno, ir avanzando como sociedad y dejar de reírnos de ciertas cosas que no dan, puede ser. Creo que hemos avanzado ahí también. Pero creo que prohibirlo no es la mejor manera. Es decir, no hagamos más chistes Claro, sobre o tal sea, cosa. creo que lo mejor sería en realidad es no fomentar esos chistes, en realidad. Porque yo pienso lo mismo, que chistes sobre violaciones o abusos infantiles, violencia, no da, ¿viste? Pero si vos le seguís dando leña a fuego a la gente que los hace, Ujú. es como que estás fomentando que eso está bien. Mi perspectiva siempre es el dejemos que las cosas pasen y usémoslo como referencia para decir por qué no está bueno. Sí, Es decir, hagamos un chiste y después cuestionémonos por qué nos da gracia. sí. ¿No? Insisto, yo no soy partidaria nunca de la cultura de la cancelación. A mí me parece que las cosas. Porque, a ver, cancelar no impide que existan. Sí, Cuando vos decís no hagamos chistes machistas, lo que vas a hacer es que no se hagan en público. sí. Se van a hacer en privado. Entonces, es la famosa pregunta de si legalizar o siempre, ¿no? Ante todo, legalizamos o penalizamos. En el caso del humor, igual que en otras tantas cosas, yo creo que es mejor que esto se pueda hacer abiertamente para poder generar la discusión, para poder generar el debate. La típica, te hacen un chiste machista. Y yo puedo darme vuelta y decir, no entendí el chiste, ¿me lo explicas? Ahí le arruinás el show a alguien, Y solamente. ahí se tiene que esta persona enfrentar a, bueno, ¿por qué no está bueno lo que está diciendo? Sí, Pero ahí estamos hablando de el ámbito más como privado, más limitado. Vos tenés derecho a reaccionar al humor como sea. Insisto, creo que reírte de ciertas cosas no te hace estar necesariamente a favor de ciertas cosas. Creo que al contrario, tiene ese efecto de poder enfrentarte a la realidad. Ojo que yo también seguramente en este momento me agarra mal parado un chiste y te digo, pa' qué horrible, te he dicho chistes, que pa' qué horrible. ¿Ah? Pero me parece que lo que no está bueno es ir por el lado fácil de cancelar o de no puedes hacer chiste con esto, porque no va a dejar de haber chistes con violaciones, no va a dejar de haber chistes sexistas, no va a dejar de haber chistes con muerte, no va a dejar de haber chiste con esto. yo creo que en realidad es parte de la sociedad, tipo, depurar ese tipo de cosas por sí sola, tipo, no puedes cancelarlo porque como decir, van a seguir pasando, pero si vos lo dejas que se visualicen y que la gente mismo se dé cuenta de que esto no da, es Y, mucho mejor. y como hablamos de que el humor tiene la cuarta función, digamos, por lo menos como estaba enumerada, era la cohesión social. Vos lo que haces es, este hombre está prohibido porque hace chistes y vos generás esta idea de, capaz que tiene razón, lo voy a escuchar. Y se genera como una comunidad de gente que tal vez no sepa diferenciar o que no sepa el parámetro de lo que está bien y lo que está mal.
Para mí siempre las cosas que se hagan abiertamente para poder generar un debate público al respecto y para poder dar la discusión. Es lo que creo que hablábamos también la semana pasada de esto. El hecho de que hoy por hoy haya gente que a veces nos reímos de que los gurises de 15 y 16 años estén descubriendo canciones como Duerme Negrito y estén horrorizados porque habla de la esclavitud. No me parece mal que los gurises ahora agarren las canciones y lo descubran. No me parece que esté bueno que le digamos, ay, pero mirá, recién te das cuenta. Y sí, recién se da cuenta porque tiene 16 años. Claro. O nosotros lo cantábamos y no nos importaba. Bueno, mal por ustedes que se la canten y no le importe. Yo no cuestiono el producto artístico, lo hablábamos ya la semana pasada. Me parece que el arte y el humor, la comedia, como una forma de arte, no tienen que tener un límite. No tienen que tener un límite. Lo que sí está bueno es que los límites, porque son parte de lo ficticio. Aparte de eso, los límites los pone la gente al consumir o no consumir ese tipo de arte, por así decirlo. Claro, exacto. Es decir, nosotros tenemos que marcar una diferencia en el que la comedia es parte del mundo artístico, el mundo de la ficción, digamos, el mundo de la no realidad. Obviamente que lo que va a hacer es reflejar una realidad. A mí lo que me pasa en muchas ocasiones es que si el humor nos refleja como sociedad, significa que las cosas de las que nos reímos pasan. Y el no reírte de ciertas cosas o el elegir no va a necesariamente impedir que pasen. Lo que me pasa, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Yo no estoy en contra del lenguaje inclusivo. Es decir, me da igual, yo no lo uso porque considero que es innecesario. Entiendo por qué hay gente que pueda considerar que es necesario, pero estoy muy consciente de que la realidad no va a cambiar porque vos hables diferente, utilices terminaciones distintas. La violencia machista sigue existiendo, la violencia intrafamiliar sigue existiendo, se dedican fondos políticos a cosas estúpidas y no a solucionar el problema. Claro, pero vos diciendo, pues con ese tipo de cosas no se joden, lo que haces es ocultarlo, es como que no existe. Pero si vos Exactamente. lo viste visual, ya sea por medio de chistes o no, vos estás diciendo, qué feo que pase este tipo de cosas y bueno, estás en razón. Exacto, ese es el problema y eso es algo que yo me niego a que pase. Vos no podés ocultar las cosas que no te parecen que no son lindas. Que no te dé más gracia o que dejemos de reírnos como sociedad es un cambio que empieza muy personalmente. Claro. ¿No? El cambio como sociedad empieza de forma particular. Vos no podés ir masivamente censurando. Si a vos te sigue dando gracia, por algo es. Claro. Es decir, no me parece que esté bueno que yo piense y me sienta culpable porque me da gracia y me siento culpable porque me da gracia. Bueno, me puedo empezar a cuestionar por qué me da gracia, pero para eso tiene que estar. Claro. Ojo que yo por esto no estoy justificando, porque insisto, a mí no es que me den gracia todo, yo estoy planteando y más de alguna ocasión habré sido, no puedes hacer un chiste con eso. También depende mucho del carácter del chiste. Sí, no, también. ¿No? Creo que ahí está la inteligencia de él que hace el chiste, de realmente hacerlo desde un lugar en el que se note que no está de acuerdo con la situación. Tampoco podés vos, así como vos no podés ir imponiendo tu sensibilidad, eso corre de los dos lados. Si yo tengo una sensibilidad mucho mayor y mis límites son mucho más amplios, yo no puedo ir pretendiendo que el otro se ría lo mismo que yo. Si el otro es sensible y no le gusta, y sensible no lo digo como sensible como un aspecto negativo, más sensible que yo o le afecta más, yo no puedo ir diciéndole, pero vos te tenés que reír de esto, vos te tenés que reír de que tenés cáncer. No, claro. No, yo qué sé, no le podés pedir eso. Vos te tenés que reír de los negritos que se mueren en África. Vos te tenés que reír de la violación, de la pedofilia en la iglesia. Y no, yo no te puedo imponer eso. No. Tampoco vos me podés imponer a mí que no me ría. Pero sí, lo que sí es una cuestión absolutamente que tenemos que exigir, sobre todo como consumidores, es inteligencia. Si vos vas a hacer chistes con algo sensible, no hacelo de una manera inteligente. No vayas no es el chiste fácil y el chiste pavo. Son cosas que se tienen que hacer de tal manera que quede claro que son chistes. Y si no lo sabes hacer, no los hagas. Y ahí es donde empieza una depuración bastante natural. Pero ocultar y empezar con eso no se jode.
corres el riesgo de hacerlo en un grupo, que se sigan haciendo los chistes en un grupo mucho más limitado, con efectos mucho más peligrosos. Que es lo que pasa saliéndonos de esto con, por ejemplo, ciertos pensamientos políticos, ciertas corrientes como lo que tiene que ver con el racismo, ¿no? Por ocultar el racismo, no deja de haber racismo. Claro. Sí. Por ocultar el sexismo, no deja de haber sexismo. Ojalá fuera todo tan fácil. Ojalá las cosas dejaran de existir porque dejamos de nombrarlas. Pero no pasa eso. Incluso es hasta peor. Me parece que corremos siempre el riesgo de habilitar que se oculten cosas de las que hay que hablar. Y a veces se puede empezar a hablar a partir del humor. No te estoy diciendo que a mí me hagan reír los chistes sexistas. Pero si a partir de un chiste sexista se puede dar una charla de por qué... Bueno, sí, nos reímos de esto, pero no digo como en el episodio de Los Simpson cuando dice, ¿recuerdan la tarjeta que nos mandó el abuelo de algo así como de un cocodrilo mordiéndole el trasero a una chica? Todos nos reímos, pero resulta que estaba mal. Ese cocodrilo la estaba acosando sexualmente. No sé si te podés sentir mal porque te dé gracia algo. Creo que está bueno justamente podértelo cuestionar, decir, ¿por qué me da gracia esto? Y también hacer la diferencia de que el hecho de que algo te dé gracia no necesariamente implica Que vos pienses igual. que vos pienses eso en la realidad, porque la gracia del humor es que es como una caja donde vos ves algo que sí existe, pero en un entorno controlado, es como un experimento social. Entonces, como cerrando un poco, ¿hay límites para el humor? No debería haber límites para el humor. La gente pone, por así decirlo, esos límites al consumir o no consumir ese humor. La sensibilidad tiene sus límites y es perfecto que eso suceda. Está perfecto que vos digas, esto me da gracia y esto no. Claro. Tal vez... Y obviamente dejar de consumir lo que no te da gracia, pero tampoco querer imponerte sobre esa persona. Y obviamente cuando vos te das cuenta que hay una persona que está haciendo un chiste con algo que no da, o de una forma que no da, aclararlo. Está bueno generar el ámbito para decir, che, ¿no te parece que no da? Es decir, ¿vos en serio te da gracia esto? O claro, ¿por qué te da gracia esto? ¿Por qué te da gracia esto? La gente la descolocás cuando le preguntas por qué. Sí, es como que entra en pánico. Porque la autorreflexión siempre es muy compleja. E insisto, el humor nos da mucho eso de introspección, ¿viste? De poderme cuestionar. Pero nos desaprovechamos las oportunidades porque generalmente cuando algo nos incomoda, nuestra primera reacción es decir, no, eso no lo puedes pensar, eso no lo puedes decir, con eso no se jode. Así que yo creo que se jode con cualquier cosa. Lo que tenemos que ver es después el efecto que eso genera. Sí. No puede ser el humor nunca una excusa para burlarse de otro, ni para justificar acciones nefastas. Claro. Nunca puede ser el humor una excusa para un delito. Nunca puede ser el humor una excusa para ser una mala persona. Y si vos cometés el error de hacer un comentario, que aparte vos ya no venías con una intención humorística y lo querés convertir mágicamente en humorístico por un chiste, diciendo es un chiste, no siempre te va a salir bien y tenés que hacerte cargo. Y listo. Pero es muy complejo esto de ponerle un límite al humor. ¿A partir de qué? ¿El parámetro de quién? Muy difícil. Claro, sí. Así que mientras tanto podemos ir por la vida siendo unas viejas sensibles, diciendo que eso no se jode, denunciando, bloqueando y así. No, capaz que no tanto como Facebook, con la sensibilidad de Facebook de censurar palabras random. Bolas. No, aparte, mirá, fíjate qué cómico esto. Vos tenés muchas formas de ser como insultante o de ser mala persona sin llegar a utilizar una palabra tipo, sí. Pero eso no te lo bloquea Facebook. Así No, que... Facebook bloquea palabras. Así que bueno, así estamos. No, bloquea palabras, no intenciones. En manos de esa sensibilidad queremos dejar dónde está el límite para el humor. Así que bueno, nosotros, como ya verán, es como siempre nos terminamos con un depende y es muy complicado. Sí. Pero bueno, para nosotros en sí la cuestión es que los límites del humor no deberían estar.
Los límites son de la sensibilidad y la evolución va a estar en tanto en cuanto podamos seguirnos cuestionando porque hay ciertas cosas que nos dan gracia e irlas cambiando muy paulatinamente. Pensar que mágicamente porque cancelamos ciertas cosas o dejamos de hacer chistes con ciertas cosas va a repercutir necesariamente en la sociedad, va a generar un cambio, es muy lindo, pero muy difícil que eso pase. Los cambios se dan muy poco a poco, por algo no nos reímos de las mismas cosas que hace 50 años. Y hay humores que son universales también, y eso también está bueno. Así que bueno, elijan el humor que mejor les siente, que tenemos una oferta maravillosa. Y bueno, nada, tratemos de ofendernos lo menos posible. Y si algo nos ofende, tratemos de cambiar la raíz de eso que nos ofende, no el resultado de lo que nos ofende. El chiste sexista es el resultado de una cultura o de un pensamiento, que es lo que hay que cambiar. A partir de ahí cambia el producto. Vamos a plantear en esta semana 2 consignas, llamémosle así, 2 espacios para que ustedes interactúen. El primero va a ser uno donde ustedes nos digan si debería haber límites para el humor, sí o no, una encuesta simple. Y después... Basándose en experiencias propias o lo que quieran, no necesariamente lo que escucharon o no de hoy. No, obvio. A nosotros nos interesa saber la opinión de ustedes. No es nuestra intención ser formadores de opinión. Nuestra intención es simplemente dar nuestra opinión porque se nos canta y porque nada más. No hay otra razón. Así que lo que ustedes piensen va a estar bien y vamos a poder comentarlo. La otra es, queremos que nos compartan el chiste de peor gusto que conozcan. Sí. Como no hay límites para el humor, vamos a compartir los peores chistes que conozcamos. Sí. No sabemos todavía si lo vamos a hacer tipo en historia, en una historia, o si lo vamos a hacer en un posteo, tal vez en un posteo. ¿Por qué no posteo? Porque ya da más tiempo. La historia está más buena porque tiene ese cierto anonimato. Ponele, sí. Podemos hacerlo en varios días. No sé, vamos a... O de acá en adelante, tipo, miren, del podcast número 8 nos llegan chistes muy malos. No vamos a contar ninguno, Bueno. porque yo personalmente soy pésima contando chistes. Y yo creo que estoy curada de espanto con los chistes de humor negro, porque mi padre siempre hace chistes horribles, de esos que te reís, pero por dentro hay una parte tuya que llora. Sí. Pero bueno, esto es todo por hoy, muchachos. Esa es la verdad nuestra. Después queremos leer, obviamente, la de ustedes. El tema para el próximo podcast es una incógnita para ustedes y para nosotros porque nos olvidamos de seleccionarla, así que bueno, se van a enterar sobre la marcha. La estaremos publicando próximamente, sí. Pero seguramente esté relacionado con esto. Tal vez sea el de la cultura de la cancelación, porque ya venimos con esta misma línea. Puede ser. Veremos una forma de entrelazar los temas de acá que terminemos. Exacto, que tenemos muchos. Unos cuantos. Y además, obviamente, tenemos los que nos vayan siguiendo, sugiriendo ustedes. Recuerden que la idea es que nos tiren en eso de las quejas de la semana, que ustedes puedan plantearnos lo que ustedes quieran y tal vez de ahí podamos sacar algo de material para poder desarrollar alguna otra cosa que a ustedes les pueda interesar, que es la idea. Así que bueno, muchas gracias a los que estuvieron con nosotros hoy de forma... A los bots y no tan bots. Tanto a los no bots y a los bots, que ya casi le estamos cobrando cariño, pero sobre todo a nuestros amigos que estuvieron hoy. También, como siempre, a nuestros amigos de Ansiedad Social, que esperemos que con este pequeño salto a la fama que han tenido en Gallagher ya no nos olviden y podamos seguir yendo allí a tomarnos alguna birrita una vez cada tanto. Así que bueno, síganlos, recuerden, para poder ver parte de este precioso acústico que tuvieron. Muchísimos éxitos para todos los que comienzan su año lectivo, también para los padres de quienes comienzan su año lectivo, para sus hermanos, para sus profesores, para todo el mundo, para maestros y demás, para nuestros maravillosos moderadores que van a concluir su pasaje por la educación secundaria. Ya nos estarán contando y también haremos algún qué onda veremos a ver qué tienen para decirnos. Y eso ha sido todo por esta semana. Muy bien. Los dejamos, como siempre, con la cortina final. Nos despedimos hasta el sábado que viene, el domingo que viene. ¿El domingo? Porque el sábado que viene tenemos concierto. Es cierto, en Nameless. No nuestro,
Pero también, ya que estamos acá pasando chivos, Nameless, banda uruguaya maravillosa, toca el próximo sábado También acústico. en acústico, en el Teatro Solís, con una entrada más que accesible. Así que, si tienen ganas de ir a escuchar una linda, linda banda, muy buena banda, sábado 12. ¿Sábado 12? No. No. Sí, no. Bueno, el sábado que Bueno, viene. el sábado que viene a partir de hoy 5. El sábado que viene a las 9 de la noche, Nameless. Sí, sábado 12. Así que nosotros nos estaremos viendo el domingo, nos estaremos escuchando en realidad el domingo 13 con un tema a elegir próximamente, Veremos. en la semana. Así que les estaremos comunicando ya en la semana cuál va a ser el tema, pero nos despedimos hasta entonces. Así que bueno, señor Víctor, como siempre, un placer. Igualmente.